Aquí recordando, bueno, ya la última que faltaba era la epidural, ¿sí? Esta técnica la van a ver mucho en lo que es anestesia, quizá recordando también en cirugía, ¿sí? Por, la utilizan más en el campo pues, de la maternidad, vaya. Quien pues no ha escuchado que le ponen la epidural a lo que son las embarazadas, ¿sí? Pero pues tiene sus riesgos, ¿no? Como está directamente con el nervio, pues tiene un riesgo de neurotoxicidad, infecciones como meningitis, etcétera, ¿no? Y siempre una pregunta de examen, es todas las capas o todo lo que tiene que atravesar, para poder poner bien esa anestesia epidural. ¿Sí? Que está la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y ya después podemos ver los espacios, por ejemplo, aquí el espacio epidural, que es donde se va a poner esta técnica. Y tengo una mnemotecnia para esto. Otra vez les voy a pedir que se suban al tren del mame conmigo. Miren, aquí en esta imagencita, el muchacho se llama Pete. Y la muchacha, pues no sé, vamos a ponerle Irlanda. La muchacha es Irlanda. Ah, ¿para qué? Entonces, fíjate, el muchacho Pete le dice a la muchacha de Irlanda, le dice, oye, entonces el cuarto sí va a ser amarillo. Irlanda le contesta, Pete, sí, amarillo. Entonces, esta es una mnemotecnia que se van a tener que acordar de esta conversación, ¿sí? ¿Y qué significa PIT? Sí, amarillo. Significa PI de piel, T de tejido celular subcutáneo, S de supraespinoso, I de interespinoso y amarillo, pues como tal, de ligamento amarillo. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Y si se lo graban así tan fácil, o sea, no se tienen que acordar. Ay, ¿qué era acá? Y luego primero era el interespinoso y luego el supraespinoso, no, pues ya con nada más acordarte con esta sencilla palabra puedes acordarte de todo lo que atraviesa para poner correctamente una epidural. Que, Beni, ¿cuántas veces nos preguntaron eso en la anestesia? El No, pues, anestesiólogo. no, pues muchísimo. Cuando fuimos a cirugías, el anestesiólogo nos la preguntó o no nos la preguntó. Nos la preguntó y luego en el salón y luego en el examen. Y luego nos la van a seguir preguntando. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente preguntado y por eso es que fue creación de mnemotecnia, ¿sí? Entonces, aquí nada más recordando que la absorción dependía de tres factores: la biodisponibilidad, las vías de administración, que ya las vimos, y el mecanismo de transporte, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí en los mecanismos de transporte, vaya, tenemos a lo que es la membrana celular, ¿sí? Y aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es transporte pasivo y transporte activo. ¿Alguien sabe así a grosso modo cuáles son las diferencias de transporte activo y transporte pasivo? Yo, A ver. pues en el transporte pasivo no utilizas energía y es a favor del gradiente de concentración, o sea que va de más a menos. Y en el transporte activo pues necesitas energía y es en contra del gradiente de concentración, o sea que va de menos a más concentración. Muy bien, exactamente. Esas son las diferencias y aquí vamos a verlas ya más desglosadas, en el cual tenemos a la difusión simple, ¿no? Como nos mencionaba aquí Irlanda, sí, la difusión simple va a favor de un gradiente de concentración. Y ustedes me van a decir, oye Mike, pero ¿qué es eso del gradiente de concentración? Ahora, no sé si se acuerdan de la película de Nemo, cuando Dory y Nemo pues iban a entrar como a donde estaban todas las tortugas, ¿sí? Que estaba como una corriente, vaya, pues Dory y Nemo cuando se metían a esa corriente ya, ellos ya no tenían que nadar, o sea, la corriente los llevaba a ellos, ¿sí? Entonces imagínense que esta molécula, ¿sí? Pues es como Dory y Nemo, ¿no? Ellos no tienen que nadar, o sea, a favor del gradiente de concentración, entran por difusión simple, ¿sí? Entonces, pues realmente es eso.
Ahora, ¿qué moléculas pasan por difusión simple? Ah, pues ahí está el oxígeno, está el dióxido de carbono, están algunas hormonas, ¿sí? Que son las que pasan, son moléculas pequeñas, las que pasan por difusión simple, así como Pedro por su casa, pues pasan, ¿no? Ahora tenemos la difusión mediada por canal, y esos, pues imagínense que en la membrana celular, ¿sí? Pues ahí están unos guardias, miren, ahí están mis monitos guardias, ¿sí? Y ellos, pues, esta también son proteínas que son, pues, selectivas, o sea, no cualquier molécula va a entrar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya entran moléculas un poco más grandes, como lo son los aminoácidos, algunos azúcares simples, ¿sí? Ya no tan pequeños como el oxígeno, ¿sí? Y esto pues es el transporte pasivo. Realmente no necesita energía para entrar, ¿sí? Ahora, el que sí necesita energía es porque si se fijan aquí en la imagen, va en contra del gradiente de concentración. En el mismo ejemplo de Nemo, por ejemplo, eh, imagínense que Dory y Nemo quieren como nadar al contrario de esa corriente, y ellos tendrían que nadar, ¿sí? Para vencer como que la corriente que viene de ellos de frente. Entonces, por eso ellos tienen que gastar energía. Pasa lo mismo con la célula, ¿sí? Si la molécula quiere ir en contra de ese gradiente, va a tener que gastar esa energía. Y simplemente aquí vemos un ejemplo más con unas escaleras que las moléculas, las proteínas de membrana, ¿sí? Pues es como una escalera, ¿sí? Ahí está la escalera y tú sabes cuando quieres subirlas o cuando quieres bajarla, sí, ahí va a estar, ¿no? Pero la célula no va a gastar energía, o sea, la célula te pone ahí un túnel, una escalera y tú sabes si pasas o no pasas, ¿no? Y en la que gasta energía, pues es como unas escaleras eléctricas, ¿sí? Pues ya aquí en este ejemplo, pues la escalera mecánica es como el transporte activo, y ya la escalera manual, pues es el transporte pasivo, ¿sí? Básicamente, esas son las tres cosas que se tenían que saber de la absorción y ya se dijeron. Ahora sigue el turno. Si nos puedes compartir. Claro que sí. Tenemos integrantes nuevos. ¿Quién está nuevo? Nayeli y Mari Carmen. Ok. Bienvenidas. Bienvenidas. Dale, Gracias. Gracias. de nada. Bueno, ¿sí se ve bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. 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 Bueno. Bueno, chicos, aquí respecto a la distribución, la verdad sí es un poco complicado, sí hay conceptos, creo que es lo más, en vez de complicado, más bien diría aburrido. Hay muchos conceptos, muchas cositas como que en su tiempo también me acuerdo cuando las vi, dije, es que esto para qué y todo, pero lo que les voy a explicar es realmente lo que hasta ahorita nos ha funcionado y lo que nos han preguntado. Y bueno, como ya comentó mi compañero, él comenzó a explicar las primeras dos partes de la farmacocinética, que son la liberación y la absorción. Y como tal, pues es el proceso en el que inicia todo este viaje, ¿no? Del medicamento. Al momento de distribuirse, pues hay que entender conceptos, ¿no? Para entender todo muy bien. ¿A qué les suena distribuir? O sea, ustedes si escuchan la palabra distribución, ¿a qué les suena? ¿Cómo repartir? Exactamente. Una distribución es repartir, o sea, el medicamento va a tener que repartirse, aquí tenemos un ejemplo de unos camioncitos, va a tener que repartirse en todo el cuerpo. Nada más que esto va a ser un poco difícil porque si nosotros nos ponemos a pensar, el cuerpo no es un recipiente único, el cuerpo es un recipiente que se divide en muchos compartimentos, esos compartimentos son líquidos, otros son proteínas, entonces el medicamento pues va a tener que pasar por una serie de procesos para poder repartirse de forma equivalente, ¿no? En todo el cuerpo. Entonces tenemos como concepto que la distribución es el acceso de pues el fármaco al órgano, ¿no? En donde este va a producir su efecto, ya puede ser
en el cerebro, ya puede ser en el pulmón, ya puede ser en el riñón, pero como tal va a ser la forma en que el medicamento va a entrar ahora el lugar en donde va a hacer efecto. Miren, cuando hablamos de distribución, lo dividí así porque se me hacía la forma más como que práctica y rápida de entenderlo. Vamos a hablar de tres cosas. La primera, vamos a hablar de cómo se transporta en la sangre. La segunda, vamos a hablar de su distribución en el tejido. Y la tercera, vamos a hablar de su cinética de distribución. Ahí les va. La primera, vamos a hablar de la forma en que se mueve. La segunda, vamos a hablar de la forma en cómo entra al tejido. Y por último, vamos a hablar de la forma en que se acomoda en ese mismo tejido. Como se los dije, pues era algo extenso y era algo pues difícil, pero pues créanme que hice lo posible para que fuera algo entendible y rápido de explicar. Bueno, así rápido en el transporte. El objetivo de que un medicamento se absorba o la vía en que se administra es que llegue al sistema circulatorio. Y eso tiene sentido al darnos cuenta que pues el sistema circulatorio es prácticamente los vasos y la sangre. La sangre es un tejido que a fuerzas va a pasar por todo el cuerpo. Aquí les puse una imagen de pues el sistema circulatorio y se dan cuenta es prácticamente de lo que esté en la sangre va a entrar a todo el cuerpo o va a pasar por todas las partes del cuerpo. Ahí les va. El medicamento tiene que entrar en la sangre porque tiene que llegar a un órgano diana. ¿Qué entienden por órgano diana? Pregunto yo. Pues el órgano principal, ¿no? Es el órgano en donde va a actuar. Aquí les puse un ejemplo y eso se los digo porque una vez, recuerdo muy bien que nos preguntaron qué es un órgano blanco y todos me acuerdo que nos quedamos de que, o sea, sí lo hemos leído muchísimas veces, pero como que realmente un órgano blanco. Pues sí, pues, o sea, un órgano blanco es una forma de decirle, aquí les puse un blanco, o sea, una diana, es prácticamente una forma de decirle al lugar exacto en donde tiene que dar el medicamento o hormona o cualquier otra molécula con acción biológica. Entonces, hagan de cuenta, ahí les doy un ejemplo, imagínense que ustedes pues son un medicamento, ¿no? Y imagínense a los vasos como pues, muchas carreteras. Imagínense que ustedes se suben a su suru tuneado y su objetivo en ese momento es llegar a, no sé, su objetivo es llegar a ver a su novia, llegar al expendio. Entonces, el expendio y su novia son el órgano blanco, porque es su objetivo, ¿no? Esa es la forma en que el medicamento va a llegar a esa parte del cuerpo y va a llegar a ese órgano o esa célula donde va a actuar. Una vez que el medicamento esté en el torrente sanguíneo, lo vamos a encontrar de dos formas. Va a existir una forma que se llama fracción libre y una forma que se llama fracción unida a proteínas. Esto, pues yo tengo que admitir que toda la vida viví engañado hasta que estábamos en anestesio. Yo toda la vida pensé que la fracción unida a proteínas, pues realmente era como que las proteínas eran como que los carritos, ¿no? De los fármacos, pero realmente no, o sea, realmente el fármaco que hace efecto es la fracción libre. ¿Y a qué me refiero con libre? Bueno, pues en la siguiente imagen les voy a explicar eso. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de cómo se transporta, ahora vamos a hablar de cómo entra. Hace menos de 5 minutos mi compañero Miguel les explicó la forma en que las moléculas atraviesan las membranas. Y esto pues también tiene mucho que ver con las características del medicamento. Cuando hablamos de la forma en que entra el tejido, vamos a hablar de dos, una forma regional y una forma especial. A ver, permítanme, pongo el apuntador. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de una forma regional y una forma especial. La regional es prácticamente la forma en que va a entrar a todas las células o a todo el tejido, bueno, en general, del cuerpo. ¿Y de qué depende? Depende de su liposolubilidad, como ya lo habíamos comentado en la clase pasada, de su ionización, de su unión a proteínas y del flujo sanguíneo. ¿Por qué creen que un medicamento que sea liposoluble, a diferencia de uno hidrosoluble, pueda atravesar más fácilmente a un órgano? Por la membrana, porque está hecha por glucoproteínas y por lípidos. Exactamente, la membrana la hemos escuchado o la hemos leído en muchos lugares que se describe como una bicapa lipídica. Entonces, por ende, es más fácil que una molécula que sea afín o que sea lipofílica pueda atravesarla de forma pasiva, como también lo explicó nuestro compañero. Entonces, las moléculas que son más liposolubles o son más pequeñas son las que pueden atravesar estas membranas así como van por su casa. Al momento de hablar de ionización, aquí nada más esto se trata de que va a haber ciertos canales, que también ya nos explicó
explicó nuestro compañero, va a haber, bueno, va a haber ciertas proteínas que pues van a funcionar como si fueran unos guardias, ¿no? Tú llegas, ellos pues te preguntan o les das dinero, no sé, como quieran verlo, pero lo que hace la ionización es que cambia el voltaje de una proteína de canal y pues prácticamente lo que hace es abrir un caminito y así ya puede entrar el fármaco o la molécula a esa membrana. Del flujo sanguíneo, pues eso sí no tiene mucha ciencia, es muy obvio porque ¿dónde creen que vaya a haber más medicamento al momento de ponerlo? ¿En donde haya más riego sanguíneo o donde haya menos? Donde haya más. Donde haya más riego sanguíneo. Aquí lo de unión a proteínas les digo que yo pues viví engañado toda mi vida. Entonces, a lo que se refiere con fracción libre y fracción unida, pues es pues, a la misma palabra. O sea, va a haber, imagínense que este es el mismo vaso que este. Nada más que este pues es una forma más esquemática, ¿no? Imagínense que todos estos puntitos los puntitos verdes son la fracción libre y los puntitos rojos son la fracción unida a proteínas. La diferencia es que como el que está unido a proteínas ya está anclado, ya está amarrado, ya está encadenado a algo, este medicamento o esta molécula se va a ir así y ya, se va a ir, se va a ir, se va a ir y en algún momento va a funcionar como una reserva o ya simplemente se va a eliminar si la vida media de ese medicamento ya terminó. Y los puntitos verdes, pues como son libres, ellos pueden hacer lo que quieran, ellos pueden ir a donde quieran, van a producir, van a pasar a ese proceso de pasar por las membranas y llegar a las células. Aquí antes de avanzar, nada más quiero que quede claro que va a haber esos compartimientos que les dije en que se divide el cuerpo. Aquí tenemos ese ejemplo. Los compartimentos, así a grandes rasgos, se dividen en los intracelulares y extracelulares. El extracelular se divide en dos: el intravascular, que es pues lo que está dentro del vaso, y el intersticial, que es lo que está alrededor de las células. Eso es importante porque ahorita les voy a hablar de algo que se llama volumen de distribución y estos compartimentos tienen mucho que ver respecto a cómo un medicamento ustedes como, bueno, pues en este caso nosotros los médicos tenemos que escogerlo, ¿no? También, esas es de las partes que les digo que son como que muy específicas y no nos dicen bien o no entendemos bien y pues no terminamos de entender la importancia que tiene. Bueno, respecto a la distribución especial, aquí nada más se refiere a que el cuerpo es tan inteligente, el cuerpo es tan sabio, que él mismo dice, no, va a haber ciertas partes que no es tan fácil que una molécula vaya a entrar o cualquier cosa vaya a entrar. En este caso estoy hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso es como la parte VIP del cuerpo, ¿no? O sea, no cualquier molécula, no cualquier hormona, no cualquier medicamento que tú le pongas a una persona va a poder entrar. Y esto es porque el cuerpo forma barreras especializadas para que no cualquier molécula pueda entrar. A ver, permíteme. Doctora Scarlett, Vale. ¿dónde está la barrera hematoencefálica? ¿Cómo está formada la barrera hematoencefálica? ¿No? Bueno. No me acuerdo bien. Bueno, miren, la barrera hematoencefálica no es otra cosa más que los vasos que hay en el cerebro, ¿sí? No es otra cosa más que pues los capilares que vamos a tener, en este caso en el tejido cerebral. La única diferencia entre este vaso, bueno, este capilar, y este otro, es que este va a tener, en vez de solamente una pared, va a tener dos. Esto se le llama glía neuronal, o sea, es el tejido neuronal, y lo que hace es darle más como que fuerza a los vasos, a los capilares del cerebro. Y esto lo hace porque, como se los mencioné, es muy difícil que una molécula así normal pase estas dos paredes. Para que pase un medicamento, o tiene que ser muy liposoluble o tiene que haber mucho. Y esto lo podemos ver en el tratamiento de la meningitis. La meningitis, pues, es una infección de las membranas que recubren el cerebro, y para que un medicamento pueda tener efecto ahí, las dosis tienen que ser aún más altas de las normales. Hay dosis ya establecidas, que normalmente pues, son las que vamos a conocer, pero al momento que se tiene que dar un tratamiento para una infección en el sistema nervioso central, tienen que aumentar, y esto es porque no se puede distribuir de forma
o de igual forma que en el cuerpo en general. La otra barrera es la barrera placentaria. Esta pues únicamente se forma cuando está la placenta. Y este es igual, o sea, es un conjunto de vasos que van a estar especializados y no van a permitir que cualquier molécula pase. ¿Ok? ¿Sí entendimos? Sí, Sí, Dani. sí. Bueno, Muy bien. aquí el último nada más les iba a explicar lo de unir a proteínas. También es importante porque ya en clínica no va a ser igual darle un medicamento a una persona, por así decirlo, sana, que a que una persona con cirrosis o una persona, no sé, con un absceso hepático, porque estas proteínas se producen en el hígado. Y es aquí donde nosotros tenemos que, pues como médicos, decir, ¿sabes qué? Pues este paciente tiene tiene una hepatopatía, ¿no? Pues en general. Entonces, las dosis ahí empiezan a variar porque la distribución no va a ser igual. O sea, imagínense que estos mismos puntitos que les mencioné ahorita, que son la fracción unida y la fracción libre, imagínense que total son 1000, ¿no? O sea, el medicamento cuando tú lo pones son pues 1000 moléculas. Gracias a las proteínas, esto sirve como balanza. O sea, como el paciente, por así decirlo, es normal, produce la albúmina a un nivel normal, pues las 1000 moléculas no se van a difundir. Digamos que solamente se difunden 600, ¿no? A una dosis normal. Pero ese paciente, si no produce albúmina, se van a difundir las 1000. Entonces viene el problema porque ahora va a haber problemas en la eliminación, va a haber problemas en el efecto y va a haber problemas al momento de metabolizarlos, porque como es más de lo que se supone que debería estar difundiéndose, pues es en donde empiezan los problemas. Entonces ya entendimos el transporte y cómo entra el tejido. Sí, Bueno, aquí en la cinética, pues no es más que otra cosa que cómo cuando entra el tejido, se va a acomodar. Al acomodar me refiero a lo mismo de los compartimentos. Cuando un medicamento ya se transportó, ya empezó a entrar a las celulitas, ya empezó a salirse de los vasos, ahora en el mismo órgano va a tener como que va ahora a buscar su lugar. Y eso lo va a hacer de 3 formas. Aquí pues podemos ver que les puse en rojo estas 3 formas en que se va a distribuir. Y pues esto nada más tiene que ver mucho también con el flujo sanguíneo. Bueno, esos son ejemplos, ya cuando les pasen las diapos, no se las tienen que aprender todas, nada más para que tengan una noción de en qué momento las proteínas plasmáticas se aumentan y en qué momento se disminuyen, ¿no? Y para que ustedes digan, ah, mira, este paciente pues tiene cirrosis o este paciente es un paciente quirúrgico, posiblemente tenga déficit de proteínas plasmáticas, entonces hay que cambiarle sus medicamentos, ¿no? Hay que valorar eso como médico. Bueno, esto de la cinética, como les digo, es cómo se acomoda, cómo cuando ya se transportó, ya entró al tejido, ahora es cómo se va a acomodar en ese tejido. Y pues lo va a hacer de 3 formas. La primera, nada más es, que se le llama central, es que primero se va a acomodar en los lugares donde es más fácil accesar. O sea, es en los lugares que hay más riego sanguíneo o en los que está de primer contacto, que es o en el vaso, que es el agua plasmática, es en el intersticio, que es alrededor de las células, o es adentro de las células, o en los órganos que están más irrigados. Después siguen los tejidos menos irrigados. Esto es como una escalerita, o sea, primero donde llega más sangre, después pues los órganos que faltan, después la piel, la grasa, el músculo y algunas proteínas. Aquí pues incluyen las proteínas que les digo que pues agarran su medicamento y se lo llevan y ya no lo dejan ir. Y al último tenemos los tejidos que si bien no son los mayormente irrigados, son los que los medicamentos tienen como que más afinidad. Son los lugares en donde un medicamento se siente como que a gusto, sus características le permiten quedarse ahí. Por ejemplo, un ejemplo aquí es la insulina. O sea, la insulina es un medicamento que puede llegar a estancarse en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la grasita, o más medicamentos también, pero esto lo hace porque como sus características le permiten mucho estar ahí, no porque esté muy irrigado, se va a quedar el medicamento, sino porque el medicamento tiene más características para que sobreviva o se quede en ese tejido. Y al igual, esa parte es el último fármaco que se va a eliminar.
porque como está tan arraigado, está tan, por así decirlo, tan pegado a ese tejido, que va a ser de los últimos en que se eliminen porque está como que encerrado. ¿Sí? Entonces esto nada más es la forma en que primero el lugar donde hay más sangre, después el lugar donde hay menos sangre y al último los tejidos como que son nada más compatibles con el medicamento. Una vez que ya pues entendimos cómo viaja, o sea, primero los que hay más sangre, donde hay menos sangre, estos medicamentos también se van a acomodar se les llama modelos, ¿no? Son como patrones que toma una vez que tú le pones un medicamento a alguien. Si voy muy rápido lo hago, chicos, porque tenemos que terminar esto y farmacodinámica, y pues, pero si no me están entendiendo en algo, si sienten que pues nomás hable y hable, díganme, por favor, Está bien, porque eso Benito. se trata. ¿Sí me han entendido todo hasta ahorita? Sí. Y Sí. Ok. Bueno, al momento nada más de cómo se distribuyó, les digo, si fue central donde hay más sangre, si fue periférico, superficial, que es pues donde hay menos, hagan de cuenta que pues ya se van a ir combinando, ¿no? Los modelos o patrones que les digo, cuando uno pone un medicamento, se llama monocompartimental, bicompartimental o tricompartimental. Pues mono sabemos que es uno, bi es dos y tri pues por obvias razones tres, ¿no? Monocompartimental se refiere a que hay medicamentos que se distribuyen tan rápido que lo hacen, esto sí pueden hacerlo de una forma uniforme. Miren, aquí tenemos a la derecha pues varias imágenes, vamos a empezar con esta. Tenemos una imagen A y una imagen B. La imagen A va a estar presente en todos los tres esquemas y representa a un paciente que todavía no le pone ningún medicamento. En el modelo monocompartimental, lo que pasa es que como el medicamento se difundió tan rápido, puede ser que fuera un medicamento muy liposoluble o un medicamento con muy poco peso molecular que se distribuyó de forma uniforme. Sí, podemos ver que en la imagen B ya es una persona un poco más oscura y eso representa a que el medicamento ya está totalmente distribuido en forma uniforme. O sea, el medicamento ya está estable en todos los compartimentos y todos los compartimentos ya tienen la misma cantidad de medicamento. En el bicompartimental ocurre lo que les mencioné ahorita, de que primero, si se fijan, la imagen A es un paciente que no le han puesto nada, la imagen B es un paciente que primero el medicamento llegó a los órganos que tienen más sangre y después, con más lentitud, llegó a los compartimentos periféricos o que tienen menos sangre, en donde ya por fin el medicamento se pudo repartir en forma uniforme. Y el tricompartimental ya une las tres formas que les dije hace rato. En la A no hay pues todavía medicamento. En la B llegó primero a los órganos más irrigados. En la C llegó a los órganos periféricos que tienen menos sangre. Y en la D, el medicamento se quedó encerrado en los órganos o en las células que es más afín, o sea, en las células que tiene como que le gusta más estar ahí y por ende son los últimos o los que se eliminan con más lentitud. Aquí, esta es la parte que les digo que es difícil entenderla, pero miren, les voy a poner un ejemplo para poder que puedan tener esa capacidad de entenderlo muy rápido. Cuando hablamos de que un medicamento se distribuyó, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de algo que se llama volumen aparente y algo que se llama volumen real. Miren, primero les voy a leer la definición para después explicárselo. El volumen aparente es aquel volumen teórico o volumen, por así decirlo, subjetivo de un líquido en el que se habría que disolver la cantidad total del fármaco. Entonces ahí les va. Imagínense, a ver, déjenme ver si puedo dibujar. A ver. Imagínense que ustedes tienen un vasito. Este vasito es el cuerpo. Aquí hay un líquido, no sabemos cuánto, pero hay un líquido. Ustedes imagínense que a este vasito de agua le administran, no sé, 10 miligramos de algún medicamento. ¿Sí? Entonces, esos 10 miligramos, cuando ustedes lo pongan en este vasito que es el cuerpo, tiene que distribuirse de forma igual.
O sea, todo el vasito tiene que tener la misma cantidad, o sea, todas las moléculas tienen que tener la misma cantidad de medicamento en todo el vaso. Después imagínense que ustedes miden algo que se llama concentración plasmática. La concentración plasmática es lo que va a haber de medicamento en la sangre una vez que lo pones. Entonces imagínense que ustedes midieron la concentración plasmática y resulta que es de 0.1. De 0.1 miligramos por mililitro. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los 10 miligramos se repartieron en toda la solución, en toda el agua, en todo el cuerpo, y a cada partecita le tocó 0.1 miligramos por mililitro. Aquí lo que se tiene que hacer, pues es nada más como que es una fórmula, es dividir los 10 miligramos entre los 0.1 y nos da un total de 100 mililitros. Los 100 mililitros son esos que están en el vasito. Ahora, es lo mismo en el cuerpo. Imagínense que su cantidad de agua, no sé, pues depende de la persona, son 40 litros, son 50 litros. Entonces el medicamento tiene que disolverse en esa cantidad de agua. Eso se refiere con el volumen teórico. Porque, es teórico porque realmente el medicamento está establecido para un peso, para como una gama de pesos. O sea, va a haber medicamentos que se puedan disolver en 20, en 30, en 40, pero eso depende de la persona. O sea, es teórico porque como no tenemos la misma cantidad de agua, como no tenemos la misma cantidad de líquidos, por eso menciona eso de que pues es en el que se debería de disolver el medicamento para que alcance una concentración plasmática. La concentración plasmática es la cantidad de medicamento que va a haber en la sangre. ¿Sí entendimos lo que es volumen aparente? Sí. Entonces, volumen aparente no es más que la cantidad de líquido que vamos a tener nosotros en el cuerpo y se tiene que disolver el medicamento. Beni, eso que dijiste acerca de, pues va dependiendo de la persona y de la cantidad de líquidos, o sea, es teórico porque, pues como su nombre lo dice, en teoría estás dando una dosis kilo, sí, Dosis miligramo kilo, kilogramo. ajá, dosis kilogramo, ajá, exactamente, o sea, se supone que con esa dosis alcanzaría todo el líquido que está en el tejido o en el, bueno, en el organismo, donde debería hacer Exactamente. efecto. Exactamente. Es por eso que la clase pasada comentábamos, y lo comentó creo que la doctora Mari, que los médicos debemos recetar dosis kilogramo. Eso es importante porque también, o sea, aquí, bueno, aquí nada más el volumen real, ahora sí se refiere a contando tejido, por ejemplo, muscular, tejido graso, tejido óseo, pero el volumen aparente se dice que es respecto a los líquidos porque es el primer lugar en donde va a estar el medicamento, ¿no? Es el primer lugar en donde se va a disolver. Después puede ya distribuirse en el tejido, por ejemplo, en el muscular, pero primero se va a distribuir en los compartimentos líquidos. Como les digo, como lo comentamos en la clase pasada, nosotros tenemos que recetar o tenemos que dar un tratamiento base a dosis kilogramo. Y esto es por todo lo que les acabo de explicar. Una persona, ¿ustedes creen que un medicamento se va a difundir o se va a distribuir igual en alguien que no sé, que pese 90 kilos que en alguien que pese 120 kilos? No. No. Pues claro que no, porque el tejido es diferente, hay más, puede que tenga más tejido graso, más tejido muscular, puede que tenga más agua, o sea, un niño no va a tener la misma cantidad de agua que un adulto. Nosotros sabemos que en un bebé o en un niño, pues el agua ya casi que es de, pues casi el 80% del peso corporal, en un adulto es el 60%. Entonces, ahí también, pues nosotros cuando veamos pediatría vamos a ver que pues las dosis no son nada parecidas a una dosis de adulto. Y es por eso que tenemos que recetar en dosis kilogramo. La forma de que esté en dosis kilogramo es porque, como también ya lo explicó mi compañero José Miguel, hay una gama, ¿no? O sea, por ejemplo, el paracetamol, hay una dosis mínima que puede ser de 10 miligramos por kilogramo o de 15 miligramos por kilogramo. Eso es un rango que se le da, pues ya dependiendo, obviamente, del peso de la persona. O sea, es un rango del medicamento y todavía, pues, lo tienes que calcular respecto al peso del paciente. Pero eso es porque en general lo que está tomando en cuenta al decir kilogramo es que pues no totalmente, pero como que de cierta forma está tomando en cuenta su cantidad de masa, su cantidad de agua y su cantidad de tejido, ¿no? Porque pues un médico, por ejemplo, 10 miligramos, digamos, o sea, la tableta tiene 500.
Es lo que les comentaba de que no podemos recetar así, porque pues prácticamente una pastillita de 500 miligramos no le va a hacer nada a un señor de que pese 100 kilos. O sea, simplemente va a entrar y pues el medicamento se va a disolver y ya, no pasó a más, no pasó a una concentración efectiva, no pasó a una concentración máxima y pues prácticamente no hicimos nada. O sea, prácticamente recetamos mal, dimos mal un tratamiento y pues eso no debe de pasar. Uh-huh. Miren, este es un ejemplo que les puse de cómo es que el medicamento actúa respecto al agua del cuerpo y respecto a los compartimentos. Y eso es importante porque toma sentido o cobra sentido el momento de que nosotros vemos un medicamento. Miren, aquí les puse un ejemplo de un paciente normal, o sea, un hombre de peso de 70 kilogramos y como pues se los mencioné, el 60% del peso corporal es agua. Este hombre pues tiene en total su peso en litros de agua son 42 litros y esos 42 litros están repartidos en los compartimentos que ya les mencioné, en el plasmático, en el intersticial y en el intracelular. Para esto pues imagínense que el volumen, o sea, esto depende del volumen de distribución. Para esto imagínense que el volumen de distribución es un boleto de avión, dependiendo, o es un boleto de un concierto, ¿no? Dependiendo de lo que pagues, es a donde vas a tener acceso. Los medicamentos tienen algo que se llama ficha técnica. Las fichas técnicas te hablan de todas las características del medicamento y en una de ellas te habla de su volumen de distribución. ¿Y esto porque es importante? Miren, como les digo, los 42 litros van a estar repartidos en una persona. Este cuadrado es pues el cuerpo de una persona. En donde hay menos agua, siempre va a ser en el líquido, en la sangre. En la sangre, pues nosotros sabemos que es de 3 a 5 litros en general. Después, donde va a haber más agua, es alrededor de las células, que es en el intersticio. Después, donde está la mayor cantidad de agua, es dentro de las células. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, el volumen de distribución va a ser la capacidad que tiene el medicamento de disolverse dependiendo de la cantidad de agua. Y pues lo van a entender con el ejemplo de los medicamentos. La warfarina. ¿Qué es la warfarina? ¿Un anticoagulante? Es un anticoagulante. ¿En dónde actúan los anticoagulantes? En los vasos. En la cascada de coagulación, ¿no? Ajá. ¿Y dónde se lleva a cabo la cascada de coagulación? Los que ya vimos cirugía y todo eso, ¿dónde se lleva a cabo? En los vasos sanguíneos. Exactamente, en los vasos. Si se fijan, la warfarina tiene un volumen de distribución de 8 litros. O sea, esto que él pagó para, les digo, digamos un concierto, nada más le va a dar para quedarse en el vaso. O sea, esta capacidad de disolverse únicamente le va a permitir estarse en, digamos, la parte más lejana, ¿no? Del concierto, que es nada más en el vaso. Es el pobre, ¿no? Es el pobre, sí, es el pobre, no alcanzó. Dice, no, pues ni modo, lo veo desde afuera. Y pues ya dijo, pues desde aquí afuera, pues vamos a ver pues el concierto, ¿no? Y a eso se refiere el volumen de distribución. Miren, esta flecha les indica la forma en que va como que entre más volumen de distribución tenga, más lejos va a llegar en el cuerpo, o sea, más dentro del tejido va a llegar. Otro ejemplo, por ejemplo, el cefepime o el ertapenem. Estos dos son antibióticos, ¿sí? Son antibióticos y si se fijan, su volumen de distribución ya superó el del pobre, o sea, ya superó el de los vasos. Ellos ya tienen la capacidad de entrar alrededor de las células. Y eso es porque la mayoría de las bacterias están ahí en esa parte, están alrededor de las células. Y es donde les digo que es importante conocer esto porque cuando veamos antibióticos, ustedes van a ver que es un mundo. Es completamente algo monstruoso los antibióticos, pero porque son muchísimos. Entonces, yo antes me preguntaba, ¿y todavía cómo le haremos para saber, pues, qué antibiótico, aunque sea de la misma familia, aunque sea para lo mismo, cómo podremos saber cuál es mejor? Bueno, depende de las características en este caso sería de la bacteria. Hay bacterias intracelulares y hay bacterias extracelulares. Entonces, en este caso, hablando de los ejemplos que les digo, del ertapenem o del cefepime, nada más va a tener efecto en bacterias que estén fuera de las células. Ya al final, los fármacos que tienen ya la mayor capacidad de entrar a las células son, por ejemplo, otro antibiótico.
el levofloxacino. El levofloxacino es un antibiótico de la familia de las quinolonas. Las quinolonas actúan inhibiendo algo que se llama el ADN quinasa. El ADN quinasa está, pues, no está en el centro de la bacteria, o sea, está dentro de la bacteria. Entonces debe de tener una mayor capacidad para todavía entrar y todavía entrar dentro de la bacteria. Por eso es que tiene todavía un volumen de distribución más grande. Y al final tenemos la cloroquina. Si se fijan, tiene 15,000 litros. O sea, ustedes dicen, ¿pero para qué queremos tanto? Pues sí, o sea, los medicamentos tienen que tener un rango, tienen que tener como no puede ser, no es posible que pues hay un medicamento específico para cada persona, pues debe de haber un margen, por así decirlo, de que cubra, pues no hay nada que diga, Sí. yo no entendí esta parte. Yo tengo una duda sobre el volumen aparente. O sea, ¿me Ujú. podrás hacer otro ejemplo? Que sí lo leí, pero yo le entendí como, o sea, el volumen en el que se distribuye el fármaco para que cause un efecto. Mira, cuando hablamos de distribución, mira, es lo que les dije ahorita. Va a haber muchos conceptos. Uno se llama concentración plasmática y otro se llama volumen de distribución. Mira, la diferencia entre la concentración plasmática y el volumen de distribución es que la concentración plasmática se mide el medicamento que hay en los vasos, Plasma, ¿no? sí, en el plasma. Y el volumen de distribución es la cantidad de medicamento que hay en total en el tejido. Bueno, eso te lo digo porque a veces nos ponemos a leer y nomás escuchamos que volumen de distribución, que volumen aparente, volumen. Y esa es la diferencia. Lo que pasa es que, mira, el volumen aparente es como si tú hicieras no sé, un suco de uva. O sea, no va a ser lo mismo que le pongas ese suco a un recipiente que tenga, no sé, 3 litros de agua, a que tenga, pues, medio litro, ¿no? Y a eso se refiere el volumen aparente. O sea, el volumen aparente es como que el líquido. Mira, déjate otra vez el dibujo. Imagínate que tienes, pues, no, ese vaso, ¿no? Y pues tiene una cierta cantidad de agua. O sea, esta cantidad de agua en total, en su totalidad, aquí se tiene que distribuir lo que tú le pongas. Si tú le pones 20 miligramos, si tú le pones 10 miligramos, si tú le pones 100 miligramos, se tiene que distribuir y se tiene que distribuir de forma uniforme. Ninguna parte debe de quedarse sin medicamento. Y se le llama aparente porque sí, en efecto, es la cantidad en donde se tiene que disolver un medicamento para que la concentración plasmática tenga efecto. O sea, ese efecto habla de que como se distribuyó de forma uniforme, se distribuyó correctamente, se distribuyó la cantidad que se tenía que distribuir ahí, va a tener un efecto. Pero pues no es más otra cosa que el lugar o en la cantidad de agua en donde se tiene que disolver el medicamento y que quede uniforme. O sea, que a todos nos toque lo mismo. O sea, es lo que se distribuye de lo que le metiste de fármaco, ¿no? O sea, Es no necesariamente. el lugar. O sea, es el lugar en donde se va a distribuir. Es el lugar. O sea, cuando hablamos de volumen aparente, la referencia es como que no el medicamento, es el lugar en donde se va a distribuir ese medicamento. O sea, es la cantidad de agua. Por eso te pongo el vasito. O sea, el vasito es el cuerpo y el agua es prácticamente ese es el volumen aparente. Ese es el volumen que cambia. Ese es el volumen que va a variar. ¿Sí? ¿O todavía no? Sí, sí, gracias. Para Creo que sí. poner otro ejemplo. Gracias. A fin de cuentas, el volumen aparente es la cantidad de agua o la cantidad de líquido que va a haber en el vasito. Y ahí es donde va a variar la forma en que se va a distribuir pues, el medicamento. Ok. Sí, ¿Sí? gracias. ¿Sí lo entendieron los demás? Sí. ¿Aló? ¿Sí lo entendieron? Sí, ven. Bueno, entonces como ya entendimos cómo se transporta, ya entendimos cómo entra al tejido, ya entendimos cómo se acomoda en el tejido, ahora vamos a hablar de qué puede hacer que afecte esa forma en que se transporta, esa forma en que se distribuye y esa forma en que se acomoda.
Estas formas pueden ser tanto fisiológicas, o sea, que sean normales o en una condición normal, pueden ser patológicas o pueden ser diatrógenos. Respecto a las, pues, patológicas, más que nada, tenemos en las que van a afectar o el volumen renal o los factores que alteran la unión a proteínas. Otra vez hablamos de proteínas, para eso les digo lo importante que es entender eso de las proteínas. ¿Por qué el volumen renal? Pues si nos ponemos a pensar, el órgano que controla la distribución de líquidos, que controla lo que sale, el que controla lo que se queda, pues es el riñón. El riñón pues condiciona ciertas patologías o ciertas cosas que también van a alterar eso, el riñón y el hígado, ¿no? Porque pues estamos hablando tanto de hipertensión portal o insuficiencia renal, y eso condiciona acumulación de líquidos, eso condiciona formación de edemas, condiciona formación de ascitis. Los edemas no son otra cosa más que cuando el líquido que debe estar en el vaso pasa al otro compartimento que es entre las células. Los derrames pleurales son pues la acumulación de líquido en el espacio pleural. O sea, prácticamente todo lo que te altere el volumen, o sea, todo lo que te altere tu cantidad de líquidos va a modificar la forma en que se distribuye, porque si yo ya bien les expliqué que los medicamentos tienen que dividirse en compartimentos, no, obviamente una dosis normal no se va a distribuir igual que a una persona que ahora tiene un edema. Ahora, digamos, su cantidad de líquido, como ahorita en la imagen les puse, aquí en el intersticio es de 11 litros, pero una persona edematizada puede llegar a ser de 30, puede llegar a ser de 50. Entonces ahora va a haber un problema en que un medicamento que se disolvía ahí, pues ya no se va a poder disolver. Es ahí cuando ya empiezan los problemas, pues en el momento de un tratamiento. Los factores que alteran las proteínas es lo mismo, o sea, tiene mucho que ver con las hepatopatías. O sea, los pacientes cirróticos no producen la misma cantidad de albúmina. Los pacientes, por ejemplo, los que tienen trastornos psiquiátricos, ocurre lo contrario. Ellos producen de más proteínas plasmáticas y va a ser igual, o sea, a fin de cuentas va a haber un problema en el equilibrio entre el medicamento libre y el medicamento unido. Y al último, pues tenemos los factores que alteran la unión a los tejidos. Pues aquí también entra, por ejemplo, digamos, también involucra mucho lo de los líquidos. Un ejemplo era, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Pero a fin de cuentas, todos los factores que alteren la forma en que se distribuye tienen que ver con el agua, tienen que ver con la acumulación de líquidos o tienen que ver con las partículas que transportan esos medicamentos. Y únicamente son esos dos, o sea, los factores que alteren los líquidos y factores que alteren las proteínas plasmáticas. Bueno, pues esto nada más es un tipo resumen de lo que les expliqué ahorita. Y cuatro conceptos que les digo que es la parte aburrida, ¿no? Que pues por más que quieras, no vas a poder librarte de estos conceptos, no vas a poder pues salirte porque pues los tenemos que conocer. Ya hablamos de todo lo que conlleva un volumen de distribución, ya hablamos de la importancia de la liposolubilidad y distribución a proteínas. Ahora vamos a hablar de cuatro conceptos que pues también recuerdo que nos enseñaron desde la primera clase de farmacología. Y pues hasta la fecha pues nada más han servido como referencia, ¿no? Bueno, a mí me han servido como referencia si me preguntan, pero pues ya en la clínica es distinto, ¿no? Y aplicarlo. Lo primero es la dosis de carga. ¿Alguien ha escuchado hablar de dosis de carga antes de pues, decirles? No, yo no. ¿Nadie? La Es dosis siempre inicial, la ¿no? inicial, ¿no? O sea, la que se da en Exacto. un solo bolo y como en concentraciones o en dosis, pues una dosis máxima, por así decirlo, en ese Ujú, momento para que comience a hacer efecto rápido. ujú, Dan Es lo que tenía urgencias, ¿no? entendido. exactamente. ¿Quién dijo urgencias? Yo, ¿Quién es Irlanda, yo? Ah, Irlanda. muy Podría ser, bien. por ejemplo, un ejemplo de la glucosa al 50 en una hiperglicemia, digo, hipoglicemia, perdón. Sí, sí, ese es un ejemplo, porque puede haber soluciones que sean al 5% y hay otras soluciones que son al 50%. Y en una emergencia sí se da glucosa al 50%. Por ejemplo, que se aplica primero la dosis de 20 y luego 10 y 20, dependiendo dosis respuesta. Exactamente. Miren, la dosis carga es una dosis que en efecto se puede utilizar o se llega a utilizar en eventos de urgencia. ¿Por qué? Imagínense que hay una gráfica, ¿no? Imagínense que pues el medicamento va a actuar siempre va a haber gráficas. Aquí
Aquí en farmacología también lo que me cae bien es que hay gráficas para todo. A veces, pues ni les pones atención, puede haber gráficas para todo. Imagínense que aquí es el punto donde un medicamento actúa. Y pues aquí tenemos la dosis y aquí tenemos el efecto. La dosis de carga es que un medicamento tiene que llegar a esta parte en forma paulatina, en forma progresiva. Y eso lo logras en una persona, digamos, en un estado normal. No hay problema de llegar si nos tardamos en llegar en ese punto en 2 días, en un día. No hay problema. Esto si lo hacemos con una dosis normal. Una dosis normal me refiero que, por ejemplo, tenemos que darle 100, si tenemos que darle 100 miligramos de un medicamento cada 24 horas por 3 meses para que llegue a esta concentración. Pero nosotros queremos en ese momento ya en un menor tiempo que lleguemos a este punto, lleguemos hasta el punto de máxima eficacia más rápido. Entonces, en vez de darle 100 miligramos, le podemos dar 500 miligramos. Y en vez de llegar en 3 meses, vamos a llegar hasta este punto en 3 días. Y eso se refiere a o por ejemplo, el ejemplo que nos da el compañero de la glucosa. En una hipoglucemia, pues sí es una emergencia, ¿sí? Porque el paciente pues, puede caer en coma y todo. Y tenemos que aumentar rápido la concentración del medicamento y su efecto. Entonces, la dosis de carga es una dosis mayor a la que se da normalmente para que se mantenga en una especie de línea y ya no se salga de esa línea, pero de forma rápida. ¿Me expliqué? ¿Si entendimos lo que es dosis de carga? Sí, Vení. Sí. La dosis de mantenimiento es pues nada más la dosis que se tiene que reponer. Nosotros sabemos que un medicamento se da cada 8 horas, paracetamol cada 8 horas, o por ejemplo, algunos antibióticos se dan cada 12, hay otros medicamentos que se dan pues cada 24, y eso es porque hay que tener una dosis de mantenimiento. O sea, una dosis de mantenimiento es la dosis que se le va a dar a un paciente una vez que llegó al punto donde ya les digo que se debe de mantener, pasan las 8 horas y la gráfica va a empezar a caer, va a empezar a disminuir. Y eso es porque el medicamento ya llegó a su parte de vida media. Entonces, la vida media nos sirve para saber en qué momento el medicamento va a empezar a disminuir. Nos sirve para saber en qué momento tenemos que volver a darle otra dosis para que la línea se mantenga. Eso es la dosis de mantenimiento. El estado de equilibrio es cuando nosotros ya tenemos completamente, por así decirlo, en la sangre, ya está la concentración pues en la sangre ya se mantiene esa línea, ¿no? Esa línea recta. Ya le diste su dosis de carga, ya le estás dando buen tratamiento, le dijiste, señor, usted se va a tomar en ese caso, un tratamiento con antibióticos. Señor, usted se va a tomar este medicamento por 6 días, cada 12 horas. O sea, en esos 6 días se tiene que mantener ese estado de equilibrio. O sea, en esos 6 días se tiene que mantener esa situación de concentración plasmática estable. El medicamento tiene que estar esos 6 días de la misma concentración, y eso únicamente se logra tomando el medicamento, pues, que nosotros lo indiquemos. Si la vida media es, como les digo, si la vida media es de cada 8 horas, pues cada 8 horas se tiene que volver a dar para que la gráfica no caiga, para que la línea de ese tratamiento no caiga y pues el tratamiento sea efectivo. Y al último, pues es la dosis diaria definida, pues esto ya es la dosis que nos da la OMS, ¿no? O sea, la dosis que tiene cada medicamento. Pero esto pues ya está establecido, o sea, nosotros ya no podemos cambiar eso de lo que se le tiene que dar del medicamento. Entonces, ¿tienen alguna duda de alguna de estas definiciones? Bueno, ¿No? no. No. No, ¿Sí? Vení. ¿Entendimos todos? Sí. ¿Algo que quieras agregar, compañero José Miguel, doctor Pérez? No, de verdad está todo muy bien. Nada más recordando que vamos apenas en la tercera letra de la mnemotecnia LATME, ¿sí? Que es liberación, absorción, D de distribución, ¿sí? Y yo creo que para muchos de ustedes veo con cara de que, caray, o sea, esto está muy difícil, ¿sí? Porque recuerden que los estoy checando constantemente a todos, ¿sí? Y sí, o sea, realmente está muy difícil, pero ahorita se están impregnando, del 100% que ustedes se tienen que saber, si se están impregnando de un 20, de un 30%, yo sé que no se lo van a poder memorizar todo, pero lo van a volver a ver indudablemente en otra ocasión y se van a volver a ver. otro Van a 30, volver a ver. sí, se van a impregnar otro 30 y luego un doctor se los va a preguntar y otro 30, así hasta que se lo memoricen
del todo. Pero si nunca lo inician, si nunca se impregnan de ese 20-30%, pues imagínense, ¿sí? Solamente no se salgan tanto del hilito, ¿sí? Sigan aquí a Alejandro porque lo está explicando muy bien. De hecho, los doctores no te lo explican así como te lo está explicando Alejandro. Sí, ellos te lo explican, híjole, bárbaro, ¿no? Como Dios No, Entonces, de hecho no lo explican, o sea, tú lo leíste y pues ya por ende piensan, pero miren, realmente esos conceptos de volumen aparente, créanme que jamás en la vida los había entendido, o sea, jamás podía decir que es volumen real, que es volumen aparente, que es, bueno, dosis carguitos sí, pero muchos otros conceptos que vamos a ver adelante de, por ejemplo, lo de dosis respuesta, las gráficas de dosis, o sea, yo decía, es que para qué, pero pues es importante, ¿no? O sea, les digo, todo lo que les explico ahorita, o es que sí lo hemos utilizado, o es que sí nos lo han preguntado, o es que realmente creo que vale la pena que lo sepan, para que no piensen también de que, pues, es que para qué nos explica eso, no, o sea, el punto de esto es de que nosotros les vamos a decir lo que hasta ahorita, nuestro, pues, poca experiencia que tenemos ya, pues, a este punto de la carrera nos han preguntado, y sí nos ha servido. Entonces, vamos a continuar para poder acabar ya estos temas. Bueno, y ahora sí, lo último, ¿no? Lo último de la farmacocinética, que es la eliminación. Aquí no se vayan a confundir, o sea, ven metabolismo, pero no vayan a confundirse. Ahorita mi compañero les explicó que son dos partes, ¿no? El metabolismo y la excreción. Ambas forman parte de la eliminación. Ambas se complementan, o sea, ambas son partes que van a ayudarse el uno al otro para que pueda llevarse a cabo la eliminación. La eliminación no es más que otra cosa que la disminución de la cantidad de fármaco en el organismo. Digo disminución porque pues prácticamente no se destruye, o sea, lo que va a hacer es salir, pero esas salidas pues son, el principal órgano va a ser el riñón, pero pues ese es el concepto, la disminución de la cantidad de fármaco en el organismo. Miren, aquí arriba les puse una imagen que mis compañeros no me van a dejar mentir. Yo, o sea, siempre ignoré el hecho de que existieran tres estructuras en el hígado. La que vamos a ver ahorita es el ácido hepático. El ácido hepático es una estructura formada, pues, por otras estructuras en el hígado, que es donde se va a llevar a cabo el proceso tanto de biotransformación como de metabolismo. Nada más que esto se los menciono porque, repito, en anestesio, nosotros no contábamos con la astucia del doctor y pues todos estudiamos, no, que sí, que la función hepática, que el flujo sanguíneo hepático, que todo, y nunca pensamos en que nos iba a preguntar, a ver, ¿qué es un lobulillo clásico? ¿Qué es un lobulillo portal? ¿Qué es un ácido hepático? Y pues miren, aquí pues se los pongo, no se los voy a explicar ahorita, pero para que lo tengan en consideración y si un día pues tienen esa oportunidad, pues investiguen, ¿no? ¿Qué es el lobulillo clásico? ¿Qué conforma el lobulillo portal? Porque pues nos lo preguntaron. preguntadísimo. Y todos nos quedamos así como que, pues, no manches, o sea, jamás. Yo pensé que era lo mismo. Sí, exacto, o sea, y sí son cosas diferentes. A lo mejor ya es muy confuso, pero son cosas que, les digo, les van a preguntar y se van a quedar así con cara de que no, pues, no sé, y pues ya, ¿no? Su punto menos. Bueno, ahorita les digo, concéntrense en esta parte del ácido hepático. Es importante porque aquí se llevan dos procesos, el de biotransformación y el de metabolismo. Ya se los mencionó mi compañero, la biotransformación es la parte en que el medicamento pues va a llegar al hígado, pero realmente no se elimina, o sea, realmente no se modifica tanto, o sea, nada más pasa, pasa a otro estado, por así decirlo, para que sea más fácil a la hora de querer desecharlo. La eliminación se divide en dos puntos, el metabolismo y la excreción. El metabolismo no es más que otra cosa que las moléculas, hacerlas, por así decirlo, aquí dice más polares y más hidrosolubles. Ahorita les dije, para que un medicamento tenga la capacidad de atravesar una célula, de difundirse, tiene que ser liposoluble. Ahora hay que hacer lo contrario, ahora hay que hacer que el medicamento se salga, ahora hay que hacer que el medicamento tenga las características de que ya no quiera estar en el cuerpo. Ahora vamos a hacer que el medicamento tenga las características de que quiera salirse del cuerpo. Y esto lo logra mediante el metabolismo. El metabolismo se logra pues haciendo, por ejemplo, metabolitos más polares, o sea, que tengan otra carga, y hacerlos hidrosolubles. ¿Por qué?
Las vías de eliminación o las vías de excreción son la vía renal, las principales. Hay más, la vía renal y la vía biliar. Entonces, únicamente va a poder eliminarse o sacarse algo que sea hidrosoluble, algo que sea muy afín al agua. Por eso es que se tiene que metabolizar y por eso es que tiene que convertirse de un estado liposoluble a un estado hidrosoluble. La excreción es nada más la forma en que ahora va a llegar al riñón, ahora va a llegar a la bilis y va a salir. O sea, a fin de cuentas va a salir del cuerpo. ¿Por qué vía? Pues ya depende del medicamento, pero va a salir. Entonces, en el metabolismo vamos a encontrar que hay dos fases, así rápidamente. Puede ser un medicamento se puede eliminar tanto por la fase 1 y luego pasar a la fase 2, o se puede directamente pasar eliminarse desde la fase 2. Y la fase 1 se le llama también vía de eliminación no sintética. Aquí lo que pasa es que se elimina a base de enzimas. Las enzimas, como ya se los mencionó mi compañero, está el citocromo P450, que es una oxigenasa. Lo que va a hacer es agregarle un grupo hidroxilo a los medicamentos y poder convertirlos en estado de oxidación, de reducción, de hidrólisis o de descarboxilación. ¿Para qué? Para que sean metabolitos más activos o inactivos o poder pasar a la siguiente fase. La siguiente fase, la única diferencia es que ahora utiliza energía. Utiliza energía para agregarles un grupo o alguna sustancia endógena que ahora permita que se conviertan a hidrosolubles. Puede ser la acetilación, la etilación, la metilación o la conjugación. Entonces, a fin de cuentas, sí, yo les puedo decir, hay 1000 procesos, pero en realidad a mí ¿cómo me ha servido? Pues realmente la única cosa con la que yo me puedo quedar y que nos van a preguntar es que un medicamento se metaboliza para hacerlo más hidrosoluble, únicamente, para hacerlo más fácil que salga. Y les digo, hasta ahorita pues es la única cosa que creo que es importantísimo que nunca se les olvide. Por eso se los puse ahí abajo. Ya por último, ya cómo va a salir del cuerpo. Pues lo va a hacer o por vía renal, o por vía biliar, o por otras vías que pues es, por ejemplo, la saliva, el sudor, o la leche materna. La principal, por así decirlo, o la más importante, aunque no es la única, es la vía renal. Miren chicos, aquí les puse un dato, que es la inulina, para los que ya pues estamos a punto de salir y estamos aspirando ya a querer presentar un examen. Va a haber una pregunta que nos va a decir cuál es el parámetro gold standard para valorar la función renal. Es diferente decir eso al más utilizado. Nosotros sabemos que el más utilizado cuando nos dan una química sanguínea es la creatinina, ¿sí? Pero no vayan a contestar creatinina. El parámetro gold standard para medir la función renal es la inulina. Eso es porque la inulina es un compuesto que es, por así decirlo, va a haber ciertas sustancias que al momento que pasen por el riñón se salgan, otras entren, otras se salgan, pero la inulina es un compuesto que nunca se va a salir y va a excitarse así solo. Lo que pasa es que como es tan igual o tan semejante a la cantidad de filtrado glomerular, midiendo la inulina uno dice, como es igual al filtrado glomerular, yo sé que ese riñón está filtrando bien, yo sé que ese riñón está funcionando bien. Nada más como dato para que lo tengan siempre presente, para que se acuerden. Recuerden, no es creatinina, es inulina. Y ya por último, pues miren, nada más aquí les puse las vías, puede ser vía renal, puede ser vía biliar o vía intestinal. Digo, perdón, sí, intestinal o la saliva, pero pues eso es lo importante. Aquí nada más les remarqué y les puse este dibujito de un glomérulo porque también esto es algo que, que he llegado a ver que no queda muy claro, ¿no? No queda muy claro porque cuando vemos diuréticos no nos enseñan las partes en que se conforma cómo funciona una nefrona, que una nefrona es esto, les van a preguntar qué es una nefrona, es la unión del glomérulo con los túbulos, ¿no? Es toda esta estructura. ¿Y a qué me refiero con que no nos explican? Yo no sabía, y ya cuando en su tiempo lo tuve que leer, yo no sabía la diferencia entre excreción, secreción y reabsorción. Entonces, a ver, así rápido, nada más para ver. Karen García. A ver, explícame tú cómo entiendes la secreción a diferencia de la reabsorción. ¿Tú cómo la entiendes? O sea, ahí puse un concepto, pero tú cómo la entiendes.
No, no se escucha. No se Yo te digo, escucha. Beni. A ver, dime, doctora. Bueno, en cuanto a reabsorción, bueno, en palabras simples, es reutilizar lo que, o sea, después de un proceso que ya se llevó en el túbulo, se reabsorbe de vuelta a la circulación. O sea, lo que ya no aprovechó y lo que ya no se va a eliminar, por ejemplo, en el túbulo renal, se absorbe de nuevo a la circulación para ser aprovechada, pues eso, ese líquido, esa sustancia al organismo, a la circulación. Secretar es sí, que salga del túbulo hacia los capilares, o sea, es decir, a la circulación. Y la excreción es que ya salga del túbulo y se elimine por cualquiera de estas 3 vías. Exactamente. Eso se los digo, chavos, porque cuando vean diuréticos, si es que ya los vieron o si los van a ver, así funcionan. Cuando yo leía decía, ay, pues qué tiene diferente la secreción, la reabsorción a la excreción. Pues es lo que nos dijo la doctora. Una filtración es cuando todo, esto es un filtro grandote que tenemos en el riñón. La filtración glomerular es cuando pasa, es un ultrafiltrado que se hace de la sangre a los túbulos. O sea, pasa a todos los túbulos. La secreción es cuando pasa del túbulo a los capilares. La reabsorción es cuando pasa de los capilares otra vez a los túbulos. Y la excreción es cuando ahora sí sale todo. Entonces los voy a dejar aquí para que cualquier día que ustedes digan, ay, ¿qué era secreción? Ay, ¿qué era absorción? Lo leen de bola, secreción es del túbulo al capilar. Entonces, porque lo van a volver a ver y lo van a volver a ver y lo van a volver a ver y nunca se quedó claro ese concepto y nunca entendieron ese concepto y ya no entendimos qué hace un diurético, ya no entendimos cómo funcionaba la anestesia en el riñón. Entonces eso, pues les digo, es importante. Y al último, la vía biliar, pues ya aquí ocurre lo mismo, se transforma, se hace más hidrosoluble y ya puede salir ahora por la vía biliar. Y al último tenemos la excreción por la leche, que puede hacer que los fármacos aquí lleguen al lactante y originen reacciones idiosincráticas. Eso es un concepto que no se los voy a enseñar ahorita, porque se los voy a enseñar en farmacodinamia. Y al último tenemos la excreción en la saliva, ¿sí? Miren, todavía falta la presentación de farmacodinamia. No está muy larga, no es mucho. No sé si quieran tomarse 5 minutitos para, no sé, ir por una fruta, ir por algo, o si quieren que ya nos la aventemos para acabar. Ahorita ya las 10:40. Pues de una vez. Alejandro, tengo una duda pequeña. Sí, dime. Era sobre la nefrona. Ajá. Cuando habíamos visto diuréticos, lo que acabas de comentar, por ejemplo, la vía de excreción puede ser tanto la proximal y la distal, lo que han comentado, o por la urea, cuando hay un proceso de reabsorción. Mira, en esta imagen Ujú. dijiste excreción, ¿verdad? Sí, en el túbulo distal o en el proximal, o en la Mira, misma urea. eso es lo Para que un voy, proceso. eso es lo que voy. Mira, la excreción es únicamente la parte de, digamos así, del circuito del riñón, de llegar ya a la uretra, ¿sí me explico? O sea, decir excreción es únicamente, yo al menos diría que es únicamente algo que se produce en el túbulo distal. ¿Por qué? Porque el proceso de excreción es prácticamente desechar, o sea, es prácticamente tirar ya. A lo mejor tú te refieres a lo de secreción, ¿no? Es que, bueno, Y reabsorción. yo cuando he visto el tema, también la urea también produce un proceso de reabsorción en el túbulo proximal distal, que te va a Ok. reabsorber otra vez lo que viene siendo, pues, lo que vas a excretar para reabsorberlo. Pero se pueden los dos túbulos, en el proximal y en el distal, el Pues proceso de mira, reabsorción. Creo que a lo que te refieres es que como tal en el túbulo distal pues sí sufre un cambio pues de reabsorción, sí, pero o sea ya cuando va al túbulo colector pues ya o sea se excreta, o sea sí se pueden los dos procesos, sí, nada más que pues en diferente parte de ya la excreción urinaria pues a dónde va, desde el túbulo distal al túbulo colector ya para irse a las vías urinarias, sí. Entonces, sí, una misma sustancia Ah, ok. puede sufrir de secreción, de reabsorción y de excreción. además Ok. en cada segmento, bueno, yo he entendido en cada segmento de los túbulos hay como que algo que se reabsorbe más.
Hay algo Sí. que, y se secreta más. Y, por ejemplo, en lo que es el proximal, realmente yo no he leído nada de la urea, realmente. He visto que el bicarbonato, he visto que, pues, más, por ejemplo, cloruro, pero realmente urea no, en el proximal. Agua. Ujú. No, ok, ok. Entonces, Gracias. quedó claro eso. Igual si Sí, quieren aportar algo más a esa respuesta, ¿no? Bueno. Les comentaba esto de la farmacovigilancia. Entonces ya nos lamentamos, ya para acabar. Sí, ya. No hay que ir al baño, no hay que ir, nada. Son todos los fármacos, que diga, todos los receptores. Ey, Mm. pero los resumí en, o sea, Ah, bueno. los resumí en 8 diapos, Ok, ok. ¿sí? Así entonces ya rápido para acá. Ya hablamos de farmacocinética, ya hablamos de lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿no? Ahora vamos a hablar ahora sí, de lo que pues tenemos que tener también muy presente, que es la forma, ahora lo que el mismo medicamento le hace al cuerpo. En este tema vamos a hablar de los receptores, de cómo es que funciona un medicamento en general, ¿sí? Ya cuando veamos en su tiempo cada uno, ya ahora vamos a verlos específicamente, pero vamos a ver en general cómo funcionan. En la definición, pues tenemos que la farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de pues, las drogas y los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que van a desarrollar los medicamentos. Aquí otra vez les recalco lo que nos mencionaba nuestro compañero al inicio. Un fármaco es una sustancia capaz de modificar la actividad celular. O sea, un fármaco es una sustancia capaz de producir un efecto en una célula de forma, por ejemplo, forzada. Si la célula produce algo, digamos, adrenalina, nosotros con un medicamento vamos a hacer que a fuerzas esa célula la produzca o vamos a simular que es adrenalina. A eso se refiere nada más. Bueno, aquí nada más para tener en cuenta las diferencias. Una acción farmacológica es lo que produce el medicamento, puede ser analgesia, puede ser somnolencia, puede ser o una estimulación. Un efecto farmacológico es lo que vemos clínicamente. Es lo que a través de nosotros como médicos vamos a decir, ah, mira, ya le di un medicamento, en efecto, tiene analgesia, el paciente ya no siente dolor, en efecto, dejó de vomitar o en efecto, el paciente ya otra vez recobró esa capacidad de tener sueño. Y el mecanismo de acción es todo lo que les voy a explicar de que cómo es que el medicamento, una vez llegando a la célula, puede desencadenar una serie de procesos que van a provocar que la célula actúe o produzca lo que nosotros queremos en ese momento. Entonces, ¿cómo sabe la pastilla dónde me duele? Pues realmente aquí tiene que ver mucho, pues, los receptores. O sea, realmente un medicamento no es como que tenga un mapa, o sea, él entra y tiene que ser afín a algo. Si un medicamento entra al cuerpo y como les dije ahorita, es el periférico, ¿no? El medicamento entra y en algún punto tiene que actuar. ¿Dónde? Pues depende del medicamento que sea, pero en algún punto del cuerpo va a tener que actuar. Entonces, ¿qué es un receptor? Un receptor es un componente de una célula. Les voy a leer así y luego ya se los explico. Es un componente de una célula o de un organismo que interactúa con un fármaco e inicia una cadena de fenómenos, precipita los efectos observados en un medicamento. Ahí les va. Imagínense que tienen un enchufe, ¿no? Este es un enchufe y esta es una clavija. El enchufe, imagínense que es un receptor. Un receptor es un componente de una célula capaz de provocar un efecto cuando se une al medicamento. El cable es el medicamento. Imagínense que este cable es el cargador de su computadora. Cuando ustedes lo conecten o este cable se une al receptor, va a haber una liberación de va a haber un efecto, va a producir algo. En este caso, lo que va a producir es que va a liberarse energía y se va a cargar la compu. Eso es básicamente como actúa un receptor y un medicamento. Ahora, a esto se le llama receptor y a esto se le llama medicamento, molécula o ligando. Esto se los digo porque en todos los lugares donde ustedes lean cómo funciona un receptor, van a encontrar el concepto de ligando. Yo no sabía que era un ligando, yo no entendía que era un ligando. Un ligando no es más que el medicamento que va a enchufarse o va a unirse al receptor. O la Entonces, molécula. ándale, la molécula.
Entonces, entendiendo que un receptor es un enchufe y un ligando o un medicamento es un cable, podemos entender ahora que los receptores son proteínas que van a estar dentro de la célula o van a estar unidos a una célula, y cuando su ligando, cuando su medicamento, cuando su clavija, cuando su cable se une a ellos, van a provocar un efecto. El efecto pues ya depende del medicamento, pero va a provocar o va a desencadenar un proceso tanto fisiológico o un efecto pues ya terapéutico, el que queramos. Entonces entendimos lo que es un receptor y un ligando. Sí. ¿Sí? Sí, Cuando se unen a esto, cuando se enchufa el cable, se le llama dominio, ¿sí? Cuando ya tenemos unidos a una proteína con un medicamento, se le llama dominio. Esto es porque también en la descripción de los receptores vamos a encontrar que dice que nada más que su ligando llega y se une un dominio intracelular, para que sepan, ¿sí? Siempre acuérdense del ligando, acuérdense del cable. Receptor, acuérdense de un enchufe. Un dominio, acuérdense que es un cable conectado, ¿sí? Eso es prácticamente lo que tienen que saber. Ahora, los receptores tienen funciones muy, muy importantes, o sea, van a tener un gran papel al momento de que un medicamento tenga efecto. Lo primero es que los receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración del fármaco y los efectos. Ahí les va. El receptor, imagínense que es una especie de, por así decirlo, ¿qué ejemplo les puedo dar? Imagínense que es una alcancía, ¿sí? Los receptores pues se van a ir acumulando. Imagínense que ustedes van juntando dinero, ¿sí? El receptor tú le vas a dar y le vas a dar y le vas a echar y le vas a echar, y conforme haya dinero, conforme tú le eches, conforme tú ahí estés echando más y echando más, obviamente va a haber más dinero. Y es igual, mientras haya más receptores, mientras haya más lugares entre donde haya más enchufes, va a haber mayor efecto. Y entre donde haya todavía más cantidad de medicamentos, o sea, más dinero, va a haber todavía más efecto. Eso es lo único que se refiere. O sea, el receptor va a ser el lugar en donde es la llavecita, es la puerta donde va a iniciar el proceso que desencadene efectos en la célula. Y dependiendo de esos receptores, es el efecto que va a haber. Esto porque es importante. Hay enfermedades en donde empiezan a destruirse los receptores o no funcionan. Por ejemplo, hay una enfermedad, no sé si la conozcan, que se llama miastenia gravis. ¿Alguien ha escuchado de la miastenia gravis? Doctores Es un de tipo ella. de sensibilidad, ¿no? La tipo 3. Sí, sí, pero ¿qué ocurre en la miastenia gravis? Hay una destrucción por anticuerpos. De los De- receptores. En efecto, de los receptores. Entonces, ahí estamos hablando de una célula, una molécula ya no va a tener el mismo efecto porque ya no hay el mismo número de receptores. Y lo que hace el medicamento, en este caso de la miastenia gravis, es aumentar el número de receptores o aumentar el número de moléculas que se unen a ese receptor. Y es por eso que es importante conocer ese concepto de que dependiendo del receptor, eso va a determinar en forma el efecto. La otra es que los receptores explican la selectividad de acción. Aquí se contesta la pregunta que les hice en un principio. ¿Cómo sabe la pastilla dónde me duele? Pues realmente la pastilla tú te la tomas y va a haber algún punto en la que esa pastilla tiene que actuar. Va a haber algún punto en que esa pastilla tiene su, por así decirlo, es su cable, o sea, el cable va a tener su enchufe específico y va a tener que actuar. Depende del tiempo, depende del medicamento, depende de todo, Su pero afinidad, ¿no? depende, exactamente, eso es la afinidad. O sea, el medicamento ya tiene un lugar específico, ya tiene una casita. Entonces, a eso se refiere, o así le hacen los medicamentos para actuar. O sea, no es como que tenga un mapita, no es como que tú le dices, mira, medicamento, tú vas a ir y vas a llegar al pulmón. No, o sea, ellos ya saben, ellos ya tienen una afinidad, es una molécula afín, es una molécula que sabe dónde va a actuar. A lo Y al mejor tiene último, un cerebrito ahí chiquito, ¿no? En la pastilla adentro. ándale, es un cerebrito. Es muy inteligente también las pastillas. Y al último tenemos que los receptores median acciones agonistas y antagonistas. Esto también es algo que cada que lean ustedes una descripción de un medicamento, cada que lean un mecanismo de acción, va a estar esta palabra, va a estar agonista. Y si ustedes se quedan de que, ay, no me quedó muy claro que era un agonista, no me quedó muy claro que era un antagonista, pues miren, un agonista es una unión que emite una señal. Un antagonista es una unión que no emite ninguna señal. Ahí les va. Imagínense que ustedes quieren ir a una fiesta
Su papá, digamos que es un antagonista, y su mamá, digamos que es un agonista. Ustedes son el medicamento, y la fiesta es el efecto o la célula donde van a actuar. Llegas con tu papá, y dices, oye papá, déjame ir a la fiesta. Tu papá te va a decir, no, tú no vas a salir, tú no vas a ir a ningún lado, no te voy a dejar que salga, no te voy a dejar que llegues con tus amigos. Está antagonizando tu salida, está evitando, está bloqueando que tú salgas. Ah, pero llega tu mamá y te dice, no, deja que vaya, o sea, pues, mira, tiene todo el día estudiando, pues, le va bien en la escuela, no ha reprobado, déjalo que vaya, deja que se divierta un ratito. O sea, tu mamá es la agonista porque este, está realizando, está haciendo la acción de que puedas ir, o sea, está ayudando a que tú salgas, está ayudándote a que tú realices esa acción de salir. Entonces, esa es la Ya mi única, papá va a venir, le voy a decir, eres un antagonista. es que tú me estás antagonizando, papá. Entonces, con ese ejemplo, espero que les haya quedado claro que es un agonista y que es un antagonista. ¿Sí? Sí, Beni. Sí, bueno. A ver, no sé. Buena esa, buena esa. A ver, espérame. Bien bajada de pecho, mijo. Buen balón bajado. A ver, aquí no le pregunto. A ver, Karen Cigarroa. La famosísima Karen Dame un Cigarroa. ejemplo, Karen. Que haga un efecto de presencia. Dame un ejemplo rapidote así de un agonista y un antagonista. Pues ya, o sea, no sé. Así rápido. Sí, el doctor era un antagonista y no me dejó pasar. Así. Almaraz. Almaraz es un antagonista. No dejó que pasáramos a la vena. Exactamente. Bueno. Y aquí pues nada Para les los que puse. no sepan, Almaraz es un doctor bien canijo, pero muy bueno. Ay, no, no. Es su papá de Bueno, pero ¿quién somos nosotros, verdad? Para juzgar. Aquí les puse una imagen rápido nada más, pero ya, yo sé que ya le entendieron a que es un agonista y que es un antagonista. Un agonista, fíjense. Aquí pues rápido. Esto es una sustancia natural. Imagínense que es adrenalina. Y esto es un receptor. Pues imagínense que es un receptor de un vasito. Se me refiere a un vaso, a una arteria. No un vaso para tomar. Entonces, lo que va a ocasionar, o sea, su efecto es que hay una vasoconstricción. Ahora, imaginemos que un paciente tiene un choque, está en un estado de choque, tiene sepsis, y nosotros queremos que a fuerzas tenga una vasoconstricción, pero no nos podemos esperar a que lo haga el cuerpo solo. Vamos a darle algo para que lo ayude. Vamos a agonizar o vamos a darle un agonista de la adrenalina o vamos a darle norepinefrina. Imagínense que esto es la normal, el cuadrito azul, y nosotros el medicamento que le dimos es el cuadrito, es pentágono naranja. Nosotros agonizamos el efecto del epinefrina, o sea, nosotros a fuerzas hicimos que hubiera una vasoconstricción. Y antagonista, pues no sé, imagínense un beta bloqueador. El corazón está latiendo mucho, ¿no? El corazón tiene taquicardia. Entonces además de otros medicamentos, ¿no? Hay otros, pero pues es un ejemplo. Tú quieres que el corazón disminuya, tú quieres que, bueno, disminuya la frecuencia, tú quieres que, o la presión, ¿sí? Ahora no vamos a hacer que se una vasoconstricción. Ahora vamos a obligar al cuerpo, vamos a obligarlo a que haya una vasodilatación. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues dándole un antagonista de la función de ese receptor, o sea, evitando, ¿no? Bloqueando el efecto que tiene originalmente en ese caso, esa hormona, ¿no? Eso es nada más un ejemplo, otro, para que les quede muy claro. Entonces, como en medicina todo se subdivide, o sea, nunca nada puede ser fácil, o sea, nunca te pueden decir, pero no, ¿sabes qué? Esto es así, pero no, se subdividen en otros mil, bueno, ya ni modo, ¿no? Pues así siempre va a ser en medicina. Va a haber varios tipos de agonistas, pero pues no es como que la gran cosa a entender, miren. En antagonistas siempre es como, imagínenselo como una pelea. Los agonistas siempre se van a estar peleándose con los antagonistas. Los antagonistas van a impedir siempre que algo se realice y los agonistas siempre van a tratar de que se active o de que se lleve a cabo algo. El antagonismo se divide en dos, uno reversible competitivo y uno irreversible. La única diferencia son, si les preguntan, son las uniones. Lo que pasa es que en química, no sé si recuerden que les enseñaron que hay dos tipos de enlaces, un enlace iónico y un enlace covalente. La diferencia es que uno es más fuerte que otro. Entonces, un antagonista competitivo reversible es reversible porque puede quitarse, es reversible porque algo puede sustituirlo.
Si tú le das un medicamento a alguien, sí, puede que la dosis que le diste lo ayude en un principio, pero el cuerpo, digamos que empieza a producir más de la sustancia que estás bloqueando. En ese momento, esa sustancia que se produce de más puede llegar a quitar ese antagonista, lo puede llegar a sustituir, puede ser reversible porque puede quitarlo, porque puede realizar la acción y la misma sustancia que nosotros bloqueamos. Entonces, ¿de qué depende? La dosis fija puede variar, o sea, no es lo mismo que yo te dé un medicamento, digamos, es poner el ejemplo de el propranolol. El propranolol es un beta bloqueador, es un antagonista que va a funcionar dependiendo de la dosis. Si tú le das poca dosis a una persona, no va a funcionar de la misma forma, digamos, e incluso conmigo mismo puede ser distinto porque es eso se llama idiosincrasia. Pero a fin de cuentas, lo importante es que el reversible es un antagonista que puede quitarse, que tú puedes llegar y fácilmente, si vienes con tus 3 amigos, fácilmente lo puedes quitar, ¿no? Y el irreversible es un antagonista que ahí sí tiene un enlace covalente y no se va a quitar por más que crezca la otra sustancia. Este se une con tanta fuerza que no puede ser retirado. Estos medicamentos son moléculas que pueden que pueden vivir muchísimo tiempo pegados a ese receptor, y lo que va a ir disminuyendo o lo que ahí puede funcionar es que hay algo que se llama receptores de reserva. Los receptores de reserva son receptores que, si bien un medicamento se puede unir, no va a tener efecto, pero en algún punto sí lo puede llegar a tener. Por eso se llaman de reserva, o sea, son receptores que si en algún momento se llega a necesitar y hay muchos bloqueados, ellos son los que van a actuar, ellos son los que puede que en algún punto haga que ese mismo antagonista se quite. Eso es algo como que muy, muy rebuscado, o sea, realmente no he escuchado ni he tenido como que la oportunidad de utilizar eso, pero es para que lo sepan, ¿no? Que hay tanto reversibles como irreversibles. Y ya pues agonistas muy fácil, hay parciales y totales. Parcial nada más quiere decir que bloquea a medias, bloquea en una menor proporción que un total, y esa es la única diferencia. Miren, esta es la parte más larga, y se las voy a explicar muy rápido, porque pues ya tenemos el tiempo encima y pues ya hace hambre. Miren, hay 5 receptores así fundamentales y 5 receptores que toda la vida se van a tener que acordar y toda la vida van a tener que entender, porque cuando leen un mecanismo de acción de un medicamento, estos son los receptores que van a ver. Hay 5. Miren, yo les dije, tienen que aprender qué es un ligando, tienen que aprender qué es un dominio, porque donde los lean, así se los van a poner. Pero pues ya les expliqué que un ligando lo vean como un cable, y un dominio lo vean como cuando el cable lo conectan. El primer receptor, que es el más fácil, es el receptor intracelular. Entonces, de descripción tenemos que es un ligando liposoluble que cruza una membrana y actúa en un receptor adentro de la célula. El segundo y el tercero son receptores, bueno, y todos los demás son receptores transmembrana, o sea, que están a través de la bicapa lipídica. Nada más que el segundo, así rápido, actúa como una enzima. El tercero actúa activando enzimas. Y el cuarto actúa como un canal o como un túnel. El último se llama receptor unida proteína G, y ese pues es el más difícil, pero pues no, por difícil les digo largo, ¿sí? No está como que muy complicado entender. Entonces, así rápido. El 1 es un receptor intracelular. Va a haber medicamentos que actúen dentro de la célula, como los esteroides. Nosotros sabemos que las hormonas, para que actúen, tienen que entrar a la célula y dentro de la célula unirse pues dependiendo de la hormona que sea, pero su efecto lo va a tener adentro de la célula. Estos receptores son los receptores más liposolubles, o sea, son los únicos, son los capaces de poder atravesar la membrana tanto que van a entrar hasta el receptor dentro de la célula. Tenemos el ligando, que es el fármaco. Puede atravesar la membrana y se une a su dominio dentro de la célula. Tenemos como ejemplo los esteroides. Estos activan genes, a fin de cuentas, y pueden durar horas o días. Estos son los receptores que tienen como que la mayor vida media. En los segundos tenemos los receptores transmembrana. Estos, les digo, a diferencia de, a veces yo decía, es que ¿por qué se parecen? La única diferencia es que el 2 es una enzima, o sea, es una enzima que va a tener un dominio o un ligando fuera y un dominio adentro. Lo que va a hacer es que
Aquí les puse de ejemplo, tenemos de ejemplo a la insulina. La insulina actúa con este receptor o los factores de crecimiento. Tiene un dominio extracelular y tiene un dominio intracelular que es enzimático. Entonces, cuando se une, cuando se enchufa, su efecto va a ser como el de una enzima. Va a empezar a estimular lo que se llama enzimas quinasas. Y su efecto, pues prácticamente así lo realiza. ¿En dónde se utilizan los medicamentos que funcionan con este receptor? En las neoplasias. ¿Por qué? Una neoplasia, pues, es por así decirlo, una masa, ¿no? No voy a decir, o tumor, que no es lo mismo que cáncer, pero es un tumor. Entonces, esto inhibe la producción de sustancias que forman el tumor. Luego tenemos el tercero, que es el receptor bueno, este es el ejemplo. Este está desactivado, está desacoplado, y una vez que se activa, pues ya tiene reacciones enzimáticas, libera energía, y así tiene a cabo su función. Después tenemos el receptor tipo 3, que es lo mismo, es igual, se desacó, son dos unidades, pero lo diferente es que cuando se activa, hagan de cuenta que adentro va a producirse o va a formarse como que otro enchufe, va a formarse otro cable, y ese cable va a activar, otra enzima, y es la única diferencia, que el pasado era una enzima como tal, y activa una enzima. Luego tenemos los más fáciles, bueno, que yo creo que son los más fáciles, que son los canales iónicos. Los canales iónicos nada más es, por ejemplo, cuando llega una molécula, cambia la polaridad del receptor y forma un túnel a través de la membrana, y así permite que entre pues lo que tenga que entrar. En este caso, la acetilcolina es la hormona por excelencia, bueno, el neurotransmisor por excelencia que actúa con este receptor. Llega, abre el canal y ahora sí permite que entre, digamos, no sé, sodio, ¿no? En este caso, la acetilcolina llega al receptor del corazón y va a estimularlo para que entre sodio, y así se produzca el proceso de despolarización, ¿no? Y el último que les digo, que es más largo, pero pues no más complicado, es el de unido a proteína G. El de unido a proteína G lo único que hace es que cuando se activa, libera, por así decirlo, un amigo, o sea, es como que se le llama también mensajero. Lo que pasa es que cuando se activa, como que el mismo receptor le va a decir a su amigo, mira, ve con no sé, ve a la tienda y dile al del cartón que te anote esto. Entonces lo manda, y ahora esa proteína le va a decir a otra enzima que lleve a cabo su función. ¿Cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son los segundos mensajeros? No sé si han leído lo de CAMP cíclico y todo eso. Esos son los segundos mensajeros. El CAMP es como que una unidad que te permite producir energía. El CAMP es el que permite que se lleve a cabo la broncodilatación, la broncoconstricción, la vasodilatación, y así funciona, nada más activando la proteína, y la proteína activa una enzima. Y eso sería así, a grosso modo. De todos modos, pues les vamos a pasar las diapositivas, cómo funcionan los 5 tipos de receptores principales. Esto pues es un ejemplo de dónde funcionan. Y bueno, miren, ya pues esto, perdón, sí me va a tardar un poquito. Ya esto lo revisamos, pues ya al último, ya es lo que les daré la última clase, y ya empezamos con asma, porque ahorita pues sí, la verdad, ya van a pasar las 2 horas. De hambre.